¿Cómo funciona la propaganda? El arte de la propaganda es eso, es hacer pasar como lógico, como sensato, como evidente, cosas que al fin y al cabo son solamente un punto de vista y son un punto de vista conveniente para cierto grupo social, como puede ser una élite o una facción política. Estamos hablando de configurar la respuesta emocional, la respuesta incluso espiritual de un pueblo frente a una situación traumática. El gobierno puede, al brindar una explicación plausible para la población, dictaminar cuál es el horizonte de sentido, el horizonte moral, político, histórico para salir de la situación. Estamos hablando de generaciones de personas que han crecido bombardeadas desde niños con una intensa propaganda de odio, en el que cualquier persona que pertenezca al mundo islámico es un potencial enemigo, un potencial terrorista. Pero, ¿cómo funciona la propaganda? ¿Cuál es el gran poder que tiene para prefigurar la conducta de millones y millones de personas? Esto tiene que ver con otro concepto clave que quiero explorar con ustedes y es el control de las emociones. Lo que ocurre en un momento de crisis, en un momento de shock, como una recesión económica, una guerra, una devastación natural, es que las personas están en un estado emocional muy frágil, muy vulnerable y son susceptibles a adoptar la verdad o las proposiciones o propuestas de cualquier persona que se muestre en una posición de poder, en una posición en la que pueda ayudarle no solamente a salir de la situación concreta en cuestión, sino también a gestionar sus emociones de una manera saludable o por lo menos agradable, no tan angustiante como puede vivirse cuando estamos en una catástrofe natural o una guerra. Entonces, el control de las emociones es clave para el desenvolvimiento de la propaganda. ¿Y cómo podemos superar esto para no caer en este juego de ser víctimas de una guerra mediática, de una guerra informativa entre naciones o entre gobiernos o facciones políticas? Pues es clave desarrollar el control de nuestras propias emociones. El control emocional es lo que en estos eventos clímax, en estos eventos cumbre, se pierde, porque uno se siente sobrepasado por la realidad, siente que no tiene las respuestas, no sabe cómo actuar. Y esto es lo que aprovechan las élites, los gobiernos y demás actores para decirnos qué hacer y qué no hacer. El problema aquí es que el pueblo de Israel ha existido durante estos 70 últimos años y más en un estado de exacerbación, diría un cultivo, una programación muy cuidadosa y muy minuciosa y rigurosa de un estado emocional de miedo, de persecución. Diría que el Estado de Israel no solamente es un Estado militar, sino un Estado que vive en constante paranoia, dudando y sospechando de todo lo que no es Israel. Es decir, si es algo diferente de mí, es un potencial enemigo, es una potencial amenaza, y si no lo puedo dominar de manera política o militar, tengo que encontrar la forma de exterminarlo. Entonces nosotros, para dejar de ser parte del problema y ser parte de la solución, tenemos que desarrollar el control de nuestras emociones para así dejar de ser víctimas de la propaganda sionista, como ocurrió hace 100 años con la propaganda nazi. ¿Cómo podemos entender las emociones para permanecer más en control de ellas? La emoción es una forma en que un evento o una situación o una persona dejan su existencia dentro de nosotros. No estamos hablando de una elaboración o una representación de algo, ¿sí? Como un concepto que intenta copiar o aproximarse a una situación real, sino que es una huella, una presencia que la situación real dejó en nosotros. La emoción nos permite entender, vivir una situación de manera más profunda, más potente y más completa que si solamente la observáramos o la analizáramos o la juzgáramos desde el pensamiento. ¿Eso qué significa? Que de alguna manera la situación entra en nosotros cuando la estamos sintiendo.
Si podemos permanecer completamente indiferentes ante algo que ocurre, es porque no estamos conectados con la situación, no estamos presentes, no estamos realmente en lo que está ocurriendo. Pero si estamos presentes, si estamos interactuando, esta situación nos va a afectar, va a dejar una huella emocional, una afectación. Entonces, ¿cómo podríamos gestionar una afectación negativa como la ira, el miedo, el odio, emociones completamente alteradas, emociones aflictivas? La clave para eso está recordar en un nivel esencial quiénes somos nosotros y qué es eso que está sintiendo estas emociones. Distintos caminos espirituales y caminos de sabiduría ancestral nos han legado este entendimiento de que nosotros somos un espacio vacío. No somos tal o cual cosa como factor A o factor B. No somos nuestra imagen corporal, no somos nuestra voz, no somos nuestras posesiones. Pero en un nivel cognitivo tampoco somos nuestros pensamientos. No somos la emoción que tenemos en la mañana al despertarnos o en la noche antes de dormir. Somos básicamente ese espacio que puede recibir todo tipo de emociones y todo tipo de pensamientos. Estamos hablando de la conciencia. La conciencia entendida como este contenedor con un potencial todo abarcante para recibir cualquier cosa, cualquier presencia mental o emocional que nos presente una experiencia de la vida. Cuando nos identificamos con las emociones, dejamos que un estado pasajero, un estado frágil, condicionado y determinado por las circunstancias que están pasando, nos determine en nuestra identidad, en nuestra forma de concebirnos y de relacionarnos activa, intencionadamente con la realidad. Pero si asumimos que somos este espacio vacío, que puede abarcarlo todo, potencialmente todo, porque como potencial esta realidad puede traernos todo tipo de experiencias, desde la más favorable, la más agradable, hasta la más desoladora y entristecedora. Pero es nuestra facultad permanecer limpios, permanecer no identificados, para así poder escoger no necesariamente qué emociones tener o qué pensamientos tener, sino cómo respondemos desde ellos, desde esa no identificación. Eso es básicamente el control de nuestras emociones. Cuando perdemos esa facultad de no identificarnos con los contenidos de la mente, entonces perdemos la libertad para decidir cómo queremos vivir. Y vivimos simplemente empujados de un lado al otro, respondiendo desde el automatismo a las mareas karmáticas de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Perdemos nuestra agencia, perdemos nuestra libertad y nos volvemos esclavos, entre otras cosas, del espíritu de la época, pero también nos volvemos esclavos de la propaganda, que es la manera como los grupos de élite interpretan y dan a interpretar al pueblo las situaciones que están ocurriendo. Entonces, para poder estar libres de la influencia de la propaganda y desarrollar un control emocional apropiado, tenemos que recordar que no somos tal o cual emoción o tal o cual pensamiento, sino que somos la capacidad de sentirlo y de pensarlo todo y de escoger precisamente en esa no identificación cómo queremos relacionarnos con esa emoción. Podemos hacer esto porque no somos nada en particular, no estamos determinados de una forma o de otra, sino que somos este espacio vacío en el que todo el mundo puede ser como experiencia para la mente. Esto es así porque, y si queremos verlo de una forma más espiritual, todos somos parte de una gran conciencia. Somos estas expresiones individuales, minúsculas, diminutas, de un todo consciente. Y esta gran conciencia se autopercibe, se autoexperimenta a sí misma a través de las experiencias individuales, particulares, diferenciadas, que nosotros podemos tener como individuos distintos, como pueblos distintos, familias distintas, y también como un mismo individuo, una misma conciencia en distintos momentos de su vida, en distintas realidades. Es así que cada vez que tenemos una experiencia y tenemos distintos tipos de emociones o de pensamientos alrededor de esta experiencia, estamos elaborando básicamente esta aventura experiencial. Estamos colmando la sed de autoconocimiento del cosmos, de la gran conciencia, de esta inteligencia cósmica que lo atraviesa todo.
y que está presente en nosotros como nuestra propia conciencia. Pero si esto es así, ¿por qué tendríamos que sentir experiencias negativas? ¿Por qué tendríamos que vernos envueltos en situaciones de violencia, de agresión, de desigualdad o de injusticia? Y la respuesta es básicamente desde esta mirada espiritual que les propongo, y es como lo entiendo yo personalmente, que para esta conciencia todo abarcante, esta conciencia unificada en la que todos existimos juntos como estos fractales interdependientes de conciencia, todo es posible. Toda la realidad y todas las realidades concebibles son posibles. Y para colmar este impulso, esta sed de autoconocimiento de esta inteligencia cósmica, es necesario que en algún universo exista alguien, es decir, exista un fractal de esa conciencia experimentando eso. Es necesario para que esta conciencia se colme a sí misma y se vuelva total autoconciencia, que todos los potenciales sean experimentados. Y en esta experienciación de todos estos potenciales de realidad, nosotros podemos decidir con qué realidad queremos alinearnos, con qué frecuencia, es como una radio, ¿no? Con qué frecuencia queremos sintonizarnos, ajustando el dial de nuestro receptor de conciencia. Y eso implica cómo nos relacionamos con nuestras emociones y nuestros pensamientos, pero especialmente con nuestras emociones. Va a depender de cómo procesamos una experiencia dada, el tipo de experiencias que vamos a seguir teniendo en el futuro. Y esto está relacionado con otra noción difícil de entender y muy mal entendida por Occidente, que es el karma. Karma, para los occidentales, recurrentemente ha significado castigo, como penalidad o fatalidad o ajusticiamiento o condena cósmica por las cosas que hemos hecho mal. Esto es porque nosotros pertenecemos a una tradición espiritual más de índole judeocristiana y pues se extrapola con la noción del pecado y de juicio de los pecados. Pero para las culturas orientales que acuñaron este término y de las cuales proviene esta comprensión de la realidad, el karma no es un castigo, una fatalidad ni una condena, sino simplemente es una ley cósmica, que es la ley de causa y efecto. Cuando decimos ley de causa y efecto nos referimos a que ningún evento ocurre en el cosmos por azar. Es decir, nada es casualidad, nada es por gusto. Todo está ocurriendo porque ese efecto es fruto de una causa que fue sembrada antes, en el plano del tiempo, ¿no? En la conciencia que entiende las cosas como un tiempo lineal. Entonces, cada vez que vivimos una experiencia y tenemos la emoción correspondiente con esa experiencia, y en lugar de recordar este lugar de vacuidad, de indeterminación, cuando olvidamos eso y nos identificamos con la emoción particular, entonces le damos energía a esa emoción y creamos una causa kármica, que luego va a generar un efecto kármico. Y la consecuencia de esto es que van a venir más situaciones o más experiencias análogas, ¿sí? Que nos siguen presentando el mismo tipo de emoción. No tiene que ver tanto con la realidad externa, sino con nuestra respuesta emocional. Porque una vez que tenemos una emoción, esta emoción nos vuelve propensos a relacionarnos con esa experiencia de una o de otra forma. Si es una experiencia favorable, vamos a querer que esta experiencia se repita. Y si es una experiencia desagradable o amenazante, vamos a querer rechazarla por completo y evitar que vuelva a ocurrir. Entonces, esto mueve energía psíquica y energía espiritual también. En el entendimiento de las religiones orientales es simplemente energía de karma, que hace que estas situaciones pues ocurran más, ocurran menos, dependiendo de cómo dirigimos nuestra atención gestionando nuestras emociones. A medida de cómo yo voy alimentando con mi atención una trayectoria emocional y mental,
esa trayectoria va a ir consolidándose en mí, va a ir tomando fuerza, va a ir ganando peso, momentum, y luego va a generar repercusiones, como que si yo tiendo a engancharme en emociones de ira y estoy enojado durante todo el día, voy a ser grosero con las personas con las que me encuentro y luego estas personas van a ser groseras conmigo y voy a verme envuelto en situaciones problemáticas como discusiones, peleas y así por el estilo, y voy a tener más razones para seguir estando enojado y voy a convertir mi vida en una experiencia de enojo constante. Es así como funciona el karma y la gestión emocional. Pero solamente somos presas de esta mala gestión emocional cuando olvidamos que no somos estas emociones ni tampoco los pensamientos que generan estas emociones. Y esta es la principal función de la propaganda, sumirnos en estados emocionales y en verdades fabricadas que se presentan de manera constante, de manera acorralante, en la cual no nos permiten el discernimiento de decir, bueno, esto será verdad o no, y yo qué puedo hacer al respecto de esto, ¿no? Se presentan como verdades fatales, totales, absolutas. De manera que si entendemos esto así, no solamente nos damos cuenta que esta carga kármica que produce las situaciones de nuestra vida es una fabricación propia que nosotros hacemos por la ley de causa y efecto, según las decisiones que tomamos de cómo nos relacionamos con estas emociones y con estas situaciones, sino que también el hecho de experimentar la situación en sí forma parte de un impulso propio que cada uno de nosotros tiene por experimentar su propia vida, por tener todo tipo de experiencias para poder saborear la realidad y saborear la vida en todos sus sabores y en todos sus colores disponibles, porque ese es el impulso de la conciencia cósmica y hablando en un nivel individual, ese es el impulso de la psique. Lo que está ocurriendo en realidad es que nuestra psique, que es pues un conjunto fragmentado y disperso de tendencias psíquicas, de tendencias de deseos, de apegos y de pensamiento, está intentando reintegrarse, ¿sí? Nuestra psique está intentando volver a convertirse en una unidad que ha sido perdida, ¿no? Y no solamente es la unidad intrapsíquica del individuo, sino que también es la unidad de la conciencia cósmica, que está rota en distintas percepciones, en distintos seres y distintas conciencias. De manera que cuando yo me involucro en una situación de agresión o de violencia, estoy intentando que esa parte de mi psique y esa parte de la realidad que está relacionada con la violencia o la agresión vuelva a formar una unidad con mi autoconciencia, recuperar la unidad perdida en nuestra conciencia fragmentada de la conciencia cósmica. Y esta recuperación o esta reunión o reintegración de la conciencia es un movimiento de amor, es un movimiento de superar la ilusión de la separación, la angustia de la fragmentación y volver a esta armonía de estar en conexión con lo otro y reconocer que en lo otro siempre al fin y al cabo fui yo mismo y yo no fui otra cosa que también lo otro, formando una unidad. Pero cuando olvidamos esto, el amor sigue actuando, pero de manera confusa, de manera velada, distorsionada, tergiversada, por las élites y sus estrategias de propaganda, y de esta forma este afán de unidad que en lugar de buscar entonces la unidad del género humano, busca la unidad de la nación a través de su autoafirmación en la exclusión o el odio o el rechazo o la guerra hacia otras naciones. De esta forma, la separación radical de los otros logra la experiencia de la unidad hacia adentro de una nación. Pero en el fondo están funcionando estos mismos aspectos, que son simplemente el amor como la fuerza que nos lleva a recuperar la unidad, que traducido al espectro de la conciencia está relacionado con simplemente experimentarlo todo. Tener una experiencia total de la realidad, que colme todos sus potenciales.
Y nuevamente, esto no se trata de un relato moral, de que bueno, entonces tú fuiste una mala persona antes, entonces ahora te van a pasar cosas malas. Se trata de que cada vez que nosotros movemos energía psíquica, movilizados por una emoción, en una dirección de pensamiento, estamos alimentando el potencial de esa realidad para que se manifieste en nuestra realidad personal. ¿Sí? Estamos hablando de líneas del devenir que facilitan un trabajo de la conciencia para que esta inteligencia cósmica pueda autopercibirse a través de nosotros. Y eso es lo que está ocurriendo precisamente, no solamente en Palestina, sino en toda situación de violencia o de agresión. Está desempeñando un trabajo de conciencia también la parte que es agredida o que es violentada. Esta experiencia está siendo abarcada por la conciencia tanto por quienes actúan la agresión, por el Estado de Israel, pero también por quienes reciben la agresión, que es el pueblo palestino. Tanto así que esta experiencia es incluso percibida y abarcada por quienes no tenemos nada que ver en manera aparente con la situación, pero que al verla a través de las redes o los medios informáticos masivos, estamos siendo conscientes de esta experiencia. Y al ser conscientes de esta experiencia, estamos colmando un tercer punto de vista, que es aquel del que ni es agresor ni es agredido, pero está siendo consciente de la situación. Y es en este punto preciso de no estar tan movilizado emocionalmente por una situación de violencia activa o violencia que se recibe, es precisamente en este punto medio en el cual nosotros podemos cultivar el discernimiento, al no estar implicados, ¿sí? al no estar en juego nuestra supervivencia. Son situaciones límite que no permiten o no permiten de manera fácil un punto de vista con el adecuado discernimiento, un punto de vista, no quiero decir neutro, sino más bien ecuánime, en el sentido de que pueda abarcar ambos puntos de vista e integrarlos para colmar, totalizar la necesidad de la conciencia de tener la experiencia de manera completa. El verdadero problema ocurre cuando olvidamos esto, es decir, cuando percibimos nuestra propia vida como un constante enfrentamiento entre nosotros y los demás, en el que cada situación tiene de manera completamente diferenciada y separada, sin ninguna relación, a personas que agreden o que son injustas o que odian, y a personas que reciben esa agresión, esa injusticia o ese odio. Pero cuando entendemos que todos formamos parte de una gran conciencia que está intentando autoabarcarse a través de conciencias individuales que tienen estas experiencias individuales de lo mismo, entonces podemos entender que hay un trabajo de conciencia que se está llevando a cabo. ¿Cuál es nuestro papel en este trabajo de conciencia?